¿Cómo sabes que Juanito es el que tuvo un problema con la luz y Pepito con las vigas coloniales? ¿Cómo llevas todo ese...? ¿O haces magia y tienes un cerebro de genio? ¿Cómo lo gestionas? Nunca te pelees con el cliente. A la percepción del cliente, esa es la que vale. Querida Smart Community, hoy lanzamos un nuevo espacio desde The Smart Flat, donde buscamos invitar a grandes profesionales y expertos del sector inmobiliario para que trasladen toda su experiencia, conocimiento, consejos a todo el sector inmobiliario, a todos los profesionales inmobiliarios. Hoy, en este primer podcast o en este primer Aprendiendo con The Smart Flat, tengo un grandísimo invitado que tiene una gran experiencia, un gran reconocimiento en el sector inmobiliario, que también tiene su propio podcast y que estoy muy contenta de que esté aquí apoyándonos en este primer espacio de Aprendiendo con The Smart Flat, y que no solamente eso, sino que tiene mucha experiencia hablando con las personas, hablando frente a cámara, que eso me deja a mí mucho más tranquila, y que es un grandísimo amigo de toda la empresa de The Smart Flat. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, Elena. Pues qué gusto de verdad que me invites a esta primera experiencia. Siempre el primero como que cuesta un poco más de trabajo, te tienes que ir relajando. Pero mira, tienes una gran ventaja. A final de cuentas, la comunidad de Smart Flat lo que quiere es aprender y que tú le traslades todo lo que sabes, lo que vas aprendiendo, y que pues todos tus invitados, a final de cuentas, vean ese valor que tiene tanto tu empresa de Smart Flat, evidentemente, con todo lo que vamos a ir haciendo en pro de pues, la comunidad inmobiliaria también, ¿no? Así es de que muchísimas gracias, Elena, y todo el éxito del mundo en este nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias, Felipe. Y sí, claro, al final lo que queremos es, entre todos, unirnos, trasladar información para fortalecer a todos los profesionales y a una industria entera, porque si entre todos nos unimos y entre todos aprendemos de las cosas que hacen bien otros asesores inmobiliarios, las cosas que hacen bien otros expertos del sector inmobiliario, pues al final todos vamos a acabar pues creciendo mucho más. Claro. Y tú, con todo el conocimiento que tienes, toda la experiencia que tienes con tu inmobiliaria cuna, pues yo creo que pueden aprender mucho con esta sesión toda la Smart Community. Muchas gracias. Sí, y fíjate que aquí estás diciendo algo súper importante, ¿no? Creo que el sector inmobiliario merece una mejor capacitación y mejores tips, porque muchas veces se dan, pero sin tener la práctica o tener el conocimiento real, ¿no? Como tú sabes, Elena, pues yo ya tengo en este negocio pues alrededor de 30 años. Entonces, pues ya es toda una vida, prácticamente, ¿no? O sea, en lo que tú nacías yo ya estaba pues vendiendo casas. No hagan cuentas, nada más es un breviario cultural, ¿no? Finalmente, es eso lo que se trata. ¿Qué es primero, no? O sea, tener a alguien que sea influencer y que dé su opinión, o tener a alguien que sea experto y que se vaya convirtiendo en alguien que sí dentro de la comunidad de Smart Flat pueda aportar su conocimiento, ¿no? Creo que por ahí va el tema definitivamente. Pero por supuesto, y lo que queremos realmente es generar contenido de valor. Seguro. Y generar contenido que tenga un valor para el asesor inmobiliario para que pueda generar más negocio. No estamos, claro. Pues al final queremos aportar, ¿no? en este espacio. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. En todos estos 30 años de experiencia... Ya deja de repetir eso, por favor. Gracias. Pero, así es, Felipe. Así que 30 años de experiencia, eso te da un posicionamiento fuerte de tantos años de experiencia. Exacto. En todo este tiempo, sin decir los años, en todo este tiempo, ¿cuál es uno de los puntos más importantes que hay en todo el proceso de promover una propiedad, de vender o de rentar una propiedad, que sientas tal vez que no esté realmente considerado o lo suficientemente relevante para el profesional inmobiliario? Qué buena pregunta, Elena. Fíjate que te voy a decir, todo el proceso es importante y cada uno lo tenemos que cuidar perfectamente. Sin embargo, muchas veces descuidamos algo que el asesor inmobiliario debería de estar o deberíamos de estar haciendo todo el tiempo, que es calificar a los prospectos. Tenemos dos tipos de clientes. El cliente que quiere vender su inmueble
al que normalmente lo conocemos, vamos con él y tenemos una relación o una interacción mucho más directa. Pero tenemos del otro lado al cliente que quiere comprar. Y ahí es donde me gustaría enfocarme un poco más en cómo calificar a este cliente. Si nosotros no calificamos a los clientes que quieren comprar, fíjate que viene un tema súper importante que es la frustración del asesor inmobiliario. Uh-huh. ¿Por qué la frustración? Porque obviamente a la hora de que tú no califiques algo, y te voy a poner así un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Estás tomando las llamadas de informes, te habla alguien, te dice y te pregunta por la casa de Manzanitas 30 y entonces tú dices, venta segura, ya la hice, ¿no? Y no le preguntas nada. Ni cuándo se quiere cambiar o por qué, presupuesto, absolutamente nada. Y sales corriendo para enseñarles esa propiedad. ¿Y qué sucede? Llegas a ese inmueble, llegas con ese cliente y te dice, no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta si tú hablaste para preguntarme? Sí, pero nunca me dijiste que tenía 3 pisos, yo no puedo subir tantas escaleras. O no me dijiste que el jardín era tan chiquito. O no me dijiste, y así una serie de cosas que el asesor se siente frustrado porque dice, perdí mi tiempo, fui hasta no sé dónde, y ¿de quién fue error eso? ¿Tú cómo lo ves, no? ¿Error del cliente porque te habló o error del asesor que no le preguntó? Yo creo que ahí el asesor inmobiliario tiene una grandísima oportunidad de mejorar sus procesos, ser mucho más eficiente y, por lo tanto, con una buena calificación de ese cliente que está buscando la propiedad, ahorrar mucho tiempo, muchas visitas. ¿Seguro? Y dejar de estar tan frustrado, porque entiendo. Exacto. Sí, luego ves que hay una frustración general de que te lleguen, ponte 100 leads o 100 contactos de cualquier ubicación donde sí. te vienen pues ni filtrados, ni pueden hasta no ser reales. Correcto. Pero cuando te contactan y haces esa primera... ¿Cómo generas esa primera llamada con el cliente? Buenísimo. ¿Cuál es tu recomendación a los asesores inmobiliarios para dejar de estar tan frustrados y hacer una buena calificación? ¿Cómo lo harían? Buenísimo. Fíjate que aquí lo primero que necesitamos nosotros es quitarte como asesor inmobiliario de la cabeza que esa llamada vas a vender allí. No. ¿Cuál es tu objetivo? Hay que tener en mente cuál es el objetivo de esa primera llamada. La del cliente, de calificar al asesor que lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque quieren descartar propiedades y quieren descartar asesores que no funcionan. ¿Y cuál es tu objetivo como asesor? Calificar a ese cliente para llevarlo a una cita. Entonces, primeras preguntas, tienes que crear empatía, preguntar su nombre, cuáles son sus requerimientos generales, por qué le gustó ese inmueble, y todo esto como una charla. Si empiezas a hacer un listado y vas palomeando y tal, ¿qué va a pasar? Que se va a sentir el cliente que te está hablando, se va a sentir interrogado y obviamente eso no funciona, ¿no? O sea, la técnica, digamos, aquí se usa mucho, ya sabes, el tehuacanazo, ¿no? Que se decía, ¿no? Por la nariz, para que confiese el interrogado, ¿no? Y te diga lo que tú quieres escuchar, no funciona. Preguntas muy simples que no deben de tardar. Fíjate, esto es bien importante, Elena, y todos los que nos estén escuchando. No más allá de, ¿qué te gusta? 2 minutos, 3 minutos a lo sumo. Más de eso ya es un interrogatorio. Preguntas tan simples como la que te acabo de decir. 1, el nombre, sus datos generales, por qué quiere en esa zona, si el presupuesto para su nueva adquisición, nunca si nada... Tú no tienes por qué decirle si es la única que ha comprado, si ha comprado muchas, sino simplemente para esta nueva inversión. ¿Cuál es el presupuesto? Si ya tiene un crédito o cómo va a pagar. Porque aquí te puedes atorar en que primero necesita vender su casa para poder comprar la otra. ¿Me explico? Y sí. Con eso ya armas tu información básica para llevarlo a la propiedad y en la cita ya tener un poco más de datos con él y poder seguir una conversación más fluida. ¿Y cómo es o cómo crees que se siente el cliente que está buscando la propiedad cuando recibe, a día de hoy en general, una llamada de un asesor inmobiliario que le dice: hola, soy Juanito y he recibido tu contacto de cualquier sitio? ¿Cómo crees que está siendo en general ese primer acercamiento por parte de los asesores y qué siente el cliente?
Ok. Allí yo creo que hay una cierta invasión a la intimidad del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dejan información y te lo van diciendo. Y esto lo podemos ver en cualquier tipo de venta, ¿no? Entonces, cuando tú como cliente empiezas a preguntar, lo que quieres es que te den cierta información antes de que te estén vendiendo algo. Por eso el acercamiento del asesor inmobiliario en ese momento es, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué más te puedo ofrecer? ¿Qué necesitas? Tú me estás mandando, fíjate, esta parte, tú me estás mandando información de que viste en mi página y tal. ¿Por qué le tengo que repetir todo otra vez? ¿Por qué no mejor le digo, oye, viste la casa que está en tal lugar? ¿Qué más información quieres que yo te amplíe? ¿Qué necesitas para que yo te apoye? Nosotros tenemos un servicio integral. ¿Cómo se sentiría ese cliente? Atendido y ya no hostigado. Exacto. Y sería mucho más personalizado. Él sentiría que hay un profesional experto que le conoce incluso antes de que le contacten, ¿no? Ahí está. Ahora, una pregunta. ¿Te imaginas tener una herramienta que te perfile a ese cliente antes de que te contacte y te mande una ficha con los requerimientos reales de ese cliente, lo que ha ido dejando en la página web, no en la propiedad que ha visto? ¿Qué pasa si llegase esa información para tu primer contacto con ese cliente? Uy, pues sería oro, ¿qué te digo, no? Porque finalmente recuerda, lo sabes tú perfecto, que información es poder. Entonces, en el momento en que yo tenga datos relevantes de ese cliente, incluso personales, como son las preferencias, quienes toman la decisión, qué más ha visto, wow, pues me ahorras ahí un tiempo valiosísimo y puedes hacer mejor empatía. Exacto. Yo creo que con ese perfil, el primer contacto del asesor inmobiliario se elevaría muchísimo a la hora de generar esa confianza con ese cliente y que diga, ha trabajado el asesor inmobiliario y me conoce. Entonces, ahora, una vez tenemos ese primer contacto y el asesor inmobiliario, cuando tú has tenido ese primer contacto y has calificado en esa primera llamada, ¿qué podría pasar? Es decir, ¿qué tipo de clientes sacas de ahí o calificaciones de clientes? Es un previo, recuérdalo. Es un previo. Es un previo. Todavía no lo conoces. Una de las cosas que yo comparto mucho tanto con mis asesores de la empresa como cuando doy cursos, ¿no? Que tú sabes que también doy cursos por aquello de que alguien quiera. Este señor hace de todo. O sea, pero una de las cosas que les digo es de que en el momento que tú que te puedes equivocar en la primer cita. ¿A qué me refiero? Que ya calificaste ciertas cosas, pero a lo mejor te dijo que le gustaba el estilo colonial mexicano. Y tiene ciertas peculiaridades el estilo colonial mexicano. Y a lo mejor no todo el mundo lo conoce. Entonces, me ha tocado también que llegue algún cliente y me diga, ¿es colonial mexicano? Híjoles, es que no me gusta tanto la madera, las ventanas son muy pequeñas, tiene mucho las gualdras que tienen en el techo, tal. Entonces, espérame, pues yo te dije que era colonial mexicano. Error de parte de nosotros por no decirle, a ver, es colonial mexicano y tiene tales características. Está bien, te equivocas en la primera, ojo. Cuando estás en el lugar, allí con la información previa, tú ya puedes empezar a charlar con él y decirle, platícame qué te está gustando de esta propiedad. ¿Cuáles son los beneficios que le ves aquí? ¿Te gustó? Tú me dijiste que te gustaba muchísimo la luz. ¿Qué te parece la luz de esta propiedad? Y vete por ese lado. La calificación que estás haciendo con estas preguntas es para que él te guíe a lo que le gusta. Si un cliente te dijo, a mí me encanta el jardín porque tengo 3 niños pequeños y yo estoy fascinado con esto, bueno, a la hora de que llegues le dices, mira, y desde aquí se ve el jardín. Y si pasamos nosotros a la cocina se ve el jardín. Y desde la recámara se ve el jardín. ¿Para qué metes otro elemento si ya te dijo cuál es su botón caliente? Incluso llevas a los niños a que vean el jardín, los gusanitos, la tierra, o sea, y que se abra. Esa calificación, el cliente lo que está haciendo es se va a abrir contigo. Se va a abrir contigo. Y ya hay empatía, ya creaste ese rapport, y entonces el cliente ahora sí te va a empezar a decir, sí me gustó tal cosa, pero fíjate que la zona no me gusta, y fíjate que mis hijos van a otra escuela, está lejana aquí. ¿Te hace sentido esta forma? Tú le vas comentando al cliente. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué te parece entonces si vamos viendo de las propiedades que tenemos,
cuál es la que te puede acomodar a tu estilo de vida, precio, características, etcétera. Uh-huh. Entonces, la calificación es un proceso que es continuo. Sí. Y que tienes que ir aprendiendo y, por lo tanto, el contacto, ese lead, sí, va volviéndose, digamos, más caliente, teniendo Exactamente. un proceso de crecimiento dentro de ese proceso, ¿no? Del proceso de venta. En el momento que, obviamente, tú puedes tener, o yo siento que el proceso de buscar un hogar es extremadamente emocional. Entonces, en línea tú puedes poner en tu anuncio, en algún sitio, en algún flyer, lo que tú quieras, puedes poner todo el detalle de la información de la propiedad para ayudar un poco más al cliente a que se imagine un poquito mejor la propiedad, claro, y que se autocalifique él también un poco. Pero siempre hay un punto cuando ven la propiedad que es humano, ¿no? Que es emocional. No puedes decir a través de la tecnología cómo huele esa propiedad o qué se siente en esa propiedad. Correcto. No lo puedes trasladar. Correcto. Entonces es un proceso muy humano. Y en ese proceso humano yo siento que es muy complicado. Es un proceso, para mí, la labor que hacéis como profesionales inmobiliarios es tremenda y creo que tiene un valor inmenso, porque realmente tenéis que estar pendientes de los sentimientos o de las emociones que transmite la propiedad a las diferentes personas, que, ojo, cambian de persona en persona. Entonces, ¿cómo te puedes llegar a sentir si tienes una propiedad que crees que le va a encantar y llega y dice, no me huele, o no me vibra, o no me siento esa emoción? O ¿cómo empiezas a trabajar? Le enseñas más propiedades, pero si ya es, digamos, un mayor rechazo, ¿cómo empiezas a trabajar a un cliente que no va por el proceso que tú esperabas, que es ir a caliente, sino que hay como un pequeño obstáculo? Ajá, ¿no? Ajá. ¿Cómo le empiezas a tratar? ¿Cambias con él? ¿O cómo sigue el proceso cuando tal vez por algo que no tenías en cuenta, estás haciendo el proceso perfecto? Sí, sí. Pero hay algo que al cliente le molesta, ¿cómo le sigues? Correcto. Para no perderle. Hijo, estás tocando un punto, qué buena pregunta, porque finalmente, si tú sabes y todos quienes nos estén escuchando, el proceso de la compra, a final de cuentas, es 80% emocional y 20% lo justificas con la razón. Cuando algo te gusta, y como yo digo, cuando ya te entró a la pupila, tú le vas a buscar de qué manera justificar que sí es lo que tú estás buscando y lo que quieres. Sin embargo, aquí tienes el tema de alguien que lo que le mostraste y que tú creíste bajo tu percepción, con tus lentes, no con los lentes del cliente, pero ¿por qué no te va a gustar si esta tiene todas las características? Buenísimo. Entonces, tú no debes de cambiar. Lo que tienes que hacer es acercarte más a ese cliente y decirle, a ver, tú préstame tus lentes. Se habla mucho de la empatía, que es ponerte en los zapatos de la otra persona. Yo me voy más allá, o sea, no, ¿para qué te pones los zapatos? Mejor ve lo que él ve. Y entonces dile, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás oliendo? ¿Por qué no te vibró? Hoy en día es bien común esa parte de que, ay, siento como mala energía, mala vibra. A ver, ¿eso qué es? Pues que no le está gustando. Que hay algo que no le está llegando a ese 80% que es la emoción. Entonces, recomendación, tú como asesor no debes de cambiar, sino debes de cambiar tu visión por la de él, la de esa familia. Y ubicar, aquí estamos hablando de que normalmente va a ser una compra familiar seguramente, en el 70% de los casos, y un 30% va a ser individual. ¿No? Más o menos. Y familiar me refiero a hermanos, tal vez, parejas, incluso, etcétera, ¿eh? O sea, y si no hay una definición perfecta, ¿no? Sino hay muchas cosas. Si tú te empiezas a ver y ves las caras y las reacciones que tienen, ya no va a ser prácticamente necesario que te diga, esto no me está latiendo o vibrando. Ves la cara y de inmediato le dices, a ver, platícame un poquito qué emoción sentiste a la hora de entrar. Y en ese momento vuelvo al punto, se va abriendo. No cambies, no cambies. Tú hiciste el proceso bajo tu forma de actuar, no cambies, al revés, trata de obtener más información.
Es que, de verdad, mis respetos para todos los profesionales inmobiliarios, de verdad. Yo, que soy muy racional y trato de ayudar en ese 20% con tecnología, con herramientas, eso es lo que trato de hacer yo. Claro. Pero es que estoy tan convencida y siento que es tan complejo el tratar con tantos clientes, cada uno con experiencias diferentes, porque te puede decir, no me gusta porque esta luz me recuerda cuando era pequeño que no lo pasé bien. Claro. ¿Cómo sabes tú todo eso? No, tienes que ir, o sea, tienes que ser, es mucho más que solamente vender una propiedad, ¿no? Eres un asesor, un consultor, alguien que está constantemente acompañando en un proceso de vida, un proceso o un momento clave de vida de las personas. Siento que es complejísimo y creo que tienes toda la razón, que ese trabajo emocional es, primero, muy complicado por parte del asesor inmobiliario para conseguir entender a cada uno de esos clientes. Y con tantos clientes, tantas emociones, tantos que puedan elegir pues con el corazón la propiedad, porque así es como eligen la propiedad emocional y con el corazón. ¿Cómo gestionas o cómo sabes? Yo me volvería loca. O sea, ¿cómo sabes que Juanito es el que tuvo un problema con la luz y Pepito con las vigas coloniales? ¿Cómo llevas todo ese? ¿O haces magia y tienes un cerebro de genio? ¿Cómo lo gestionas? Pues fíjate que no necesariamente, porque efectivamente cuando somos medio dispersos y cuando tenemos así 20 cosas en la cabeza y ya todo quieres hacer, lo mejor que puedes hacer es tenerlo todo por escrito. Un buen CRM efectivamente es lo que te va guiando. Ahora, si el CRM te queda lejos, no has encontrado cómo manejarlo bien, que yo sí se los recomiendo y tenemos que usarlo, o sea, ese es un hecho. Hay que usar tecnología porque... Sí o sí, ¿no? Me queda claro. Yo muchas veces les digo, bueno, ok, entonces haz una hoja de Excel, ¿no? O sea, así, o pon dentro, y este es un tip muy interesante, cuando tú tienes los datos de tu cliente, los metes a tu directorio, en tu teléfono, donde sea, metes allí, y hay un apartado que es notas. Bueno, si tú pones desde el principio el nombre, Elena, casa de Lilas. Ajá. Entonces, esa fue la primera que por la que me contactaste, ¿no? Entonces, son Lilas tal. Ok, ya sé quién es Elena Lilas. Después le voy a poner, no le gustó tal. Busca que sea cerca de lugares donde se pueda mover fácilmente. Busca que el servicio que vaya a ayudarle tal se pueda transportar también. Fíjate, son temas. Entonces tú ya tienes dentro de tu mismo teléfono, tal cual, en su ficha, ¿no? Como tal, allí ya vas a tener información valiosísima. Insisto, esto no quita que tengas tu CRM, por supuesto. Por lo menos una hoja de Excel. Y tú dijiste algo bien interesante aquí, déjame, te complemento esa otra parte. Y sí tienes que calificar a los clientes si ya están listos o no. Clasificación bien sencilla, y tú lo dijiste así, voy a usar tu misma analogía, ¿no? Hay clientes fríos, ¿por qué? Tienen que vender su casa, todavía no saben si la van a vender ahorita o dentro de 3 meses, 1 año o lo que sea. Clientes tibios, ya quieren, tienen la necesidad, están buscando ahorita. Y clientes calientes. El cliente caliente es al que le vas a dedicar más tiempo. Si lo viéramos en tiempos, al caliente le vas a dedicar el 80% de tu tiempo, al que está tibio seguramente un 60%, al que está frío un 30%, que va a ser seguimiento únicamente, ¿no? Por ahí tiene que ir el proceso. ¿El frío se puede convertir en caliente? Absolutamente. O sea, simplemente dale tiempo. Pero al caliente, ¿qué característica tiene? A lo mejor ya vendió su casa. Tiene un crédito preaprobado que tiene que ejercer en 1 mes o en menos del mes. Probablemente ya le queda demasiado chica o demasiado grande la propiedad en la que está. Entonces, ya tienes ahí otro tipo de información en la que vas a seguir tú con estos clientes, hablando con ellos. Y es práctica. O sea, créeme, si tú te abres a usar tecnología, pero la tecnología que te complemente la parte humana, es una fórmula ganadora 100%. Entonces, tú le recomiendas a todos los asesores tener una forma de gestión, aunque sea con el teléfono, de alguna manera, como sea, donde esté todo el proceso de los clientes y las calificaciones de los clientes.
Ahora te voy a cambiar un poco la pregunta. Igual que tú calificas, es que lo has dicho al principio, igual que los asesores profesionales califican a sus clientes, Sí. has dicho Sí. que el cliente también califica al Absolutamente. profesional inmobiliario. Así es. ¿Qué hay que hacer o qué tiene que hacer el asesor inmobiliario para pasar ese filtro o para que el cliente le vea como un profesional experto que le va a dar confianza, que le va a acompañar de forma segura en todo el proceso? Porque sabes que en el sector inmobiliario pues no tenemos aquí una licencia oficial donde los asesores tengan... Entonces se da malas prácticas. Esto, el mercado es muy grande, Sí. y tenemos, o hay personas que no las quiero ni llamar asesores profesionales porque yo considero que no lo son. Sí. Un asesor profesional es alguien preparado, que sabe cómo son los procesos, sabe de temas legales, sabe de temas fiscales, sabe de todo, ¿no? Sí. Sabe de cómo gestionar al cliente, etc. Entonces, ¿cómo consiguen o qué le recomiendas al asesor inmobiliario profesional, al Ujú. profesional, que genere confianza con ese cliente, incluso desde antes del contacto, como en el primer contacto, como posterior en el proceso? Te la volteé. Sí, no, ya me di cuenta, ¿no? Gracias, qué amable eres. Fíjense, te voy a decir 5 cosas que a mí se me hacen esenciales. Primera, escucha. O sea, tienes que escuchar al cliente. No hables demasiado. Segunda, observa perfectamente al cliente cuando ya lo tienes en la propiedad. Observa todas sus reacciones y tal. Tercera, ofrece ayuda desde los aspectos que el cliente no conozca. Ejemplo, temas financieros. Una de las cosas que normalmente nos van preguntando es la parte de los créditos. Dentro de lo financiero también está, y que luego no saben los clientes, cuánto le va a costar los trámites notariales para Exacto. adquirir su propiedad. En donde tú tienes que tener una base de qué es lo que cobran y cómo se paga. Porque, amigos, ustedes saben perfectamente que cuando compras un inmueble tienes que pagar un impuesto que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el más alto, a final de cuentas, de todo, de lo que vas a pagar. Los honorarios del notario son más bajos, era el 1% máximo, una cosa así. En cambio, el impuesto puede ser alto. Cuarto punto, yo creo que aquí es todo lo que le vayas diciendo, pide acuse de recibo. ¿Qué es eso, no? Si tú mandas un WhatsApp, estás esperando que las palomitas se vean o se pongan azul o algo, ¿no? De alguna manera. Bueno, cuando tú estás hablando con alguien, tienes que esperar el acuse de recibo y tienes que empezar a decirle, o a preguntas de anclaje, como le quieras llamar, ¿no? Oye, Elena, ¿te hizo sentido lo que te dije? Sí. ¿Cómo ves lo que estamos planteando aquí? Ah, pues me parece interesante. ¿Los tiempos que estamos previendo aquí te quedan bien a ti? Sí. Así de sencillo. Si tú no lo vas llevando por ese lado, no vas a poder. Y quinto, nunca te pelees con el cliente. A la percepción del cliente, esa es la que vale. Entonces, si él te dice, es que no me estás haciendo la búsqueda adecuada, probablemente no la estés haciendo. Entonces, como que esos puntos son los que tenemos nosotros que cuidar muchísimo para que el cliente te califique a ti como un buen asesor. Me parece muy interesante. Te lo voy a poner un poco más complicado. A ver. ¿Cómo hacemos que entre los miles de asesores, profesionales o no, porque no lo sabe? Yo soy un cliente que busca una propiedad y me encuentro con pues miles de asesores en línea, no sé qué, no sé cuántos. Claro. Desde ahí, ¿cómo podemos hacer o cómo recomiendas tú a un asesor inmobiliario que se destaque entre esos miles y que incluso se percate el cliente potencial, sí, que es un asesor profesional y experto? Ok. Yo creo aquí el conocimiento se demuestra, ¿no? Ajá. Es decir, entonces, primero que nada, te tienes que estar capacitando continuamente. Ese es básico, ¿no? Porque lo vas a demostrar. Segundo, creo yo que tienes que usar las herramientas necesarias. Que tengas una buena página, que tengas las herramientas como de SmartFlat, a final de cuentas, para que estés allí, que tengas obviamente contacto con otros asesores y que
puedas tú gestionarle cualquier tipo de proceso, duda, etcétera, ¿no? Creo que esa es la manera en que te vas a destacar, pero es capacitarte, todo el tiempo capacitarte. Yo lo digo desde el punto de vista de un cliente que busca una propiedad. Uh-huh. Para mí, que un asesor inmobiliario profesional Uh-huh. me genere confianza desde antes del primer contacto y luego le remate con una buena llamada de sé que estás buscando todo esto y no solamente tengo esta propiedad que te puede interesar, sino es que también tengo esta que te va a gustar muchísimo más, porque sé lo que estás buscando, porque sé que te mudas con niños. Entonces, si yo tengo una experiencia, bajo mi punto de vista, claro, como buscador, persona que busca una propiedad, si yo veo un grandísimo perfil de la propiedad en línea, un perfil profesional con una experiencia profesional y además le das al clavo con esa primera llamada que realmente tú como asesor inmobiliario me estás calificando a mí, que era como hemos empezado, tú me estás calificando a mí, pero yo no siento que tú me estés calificando a mí, sino estoy sintiendo que tengo un profesional de verdad preocupado por mí, que no me siento yo evaluado, sino asesorado, apoyado, comprendido. Y eso creo que ese primer paso, uh-huh, o sea, esos primeros pasos, son fundamentales para que luego el resto del proceso, si le llevas de la mano, como tú has dicho, como has estado explicando, en esa calificación, preguntando, escuchando, entendiendo, poniéndote las lentes de ese cliente, sí, creo que ese cliente no solamente va a cerrar contigo esa transacción, sino que te va a recomendar a todos sus amigos, te va a volver a llamar si tiene que volver a mudarse y que al final el boca a boca se vuelve tremendo. Y un cliente, bajo mi punto de vista, no es solo un cliente, sino que es la puerta hacia muchos clientes que también vas a ir calificando. Definitivo. Y esa parte, esa relación que vas logrando, cuando tenemos un poco más de tiempo en este negocio, como bien lo has dicho, muchos clientes te buscan, uh-huh, ¿no? Y te buscan, fíjate, es un proceso en México, a final de cuentas, o el mexicano en general, el latino en general, va a hacer probablemente 1 o 2 compras en toda su vida. Uh-huh. Entonces dicen, es que no hay, ¿para qué tanto seguimiento? ¿Por qué vas calificando? Espérate. Ese individuo tiene papás, tiene hijos, tiene hermanos, primos, amigos, una comunidad, etc. Y entonces todos ellos te pueden ir recomendando siempre y cuando tú te hayas comportado con todo el profesionalismo del mundo, o sea, con toda la seriedad, y va desde el primer día que llegues puntual. O sea, desde allí empieza. Allí me decías, ¿y cómo te va calificando? ¿Cómo llegues? Uh-huh. Así de simple, ¿no? Llegaste, se dice que para parecer torero, ¿qué es lo que se necesita? Pues parecerlo, ¿no? O sea, ahora sí que el traje de luces y lo que tú quieras, pero parecer que eres torero. O sea, si no, no lo vas a hacer. ¿Qué se necesita para ser asesor inmobiliario profesional? Parecer asesor inmobiliario profesional. Llegar puntual, traer información, tener una carpeta. Yo recomiendo muchísimo traer una carpeta contigo donde vengan información general y que sea rígida, porque ahí vas a empezar a tomar nota. Si traes hojitas sueltas, o sea, no vas a poder ni en dónde tomar esos apuntes, digamos, de lo que te está diciendo. En cambio, con una carpeta rígida y tal, ya vas a seguir haciendo. Un cliente, cuando te está viendo, que le prestas atención y que anotas lo que te está diciendo, wow, dice, este cuate sí es bueno. ¿Y si te cambio la libreta por un iPad? 1000 veces mejor. Me quise ver, mira, o sea, la libreta está bien siempre y cuando sea de espiral, doble línea y tal, para que se pueda. Pero si es un iPad, evidentemente vas a tener una gran ventaja porque le puedes enseñar todo directamente. Exacto. Por supuesto. Pues, Felipe, para terminar, uh-huh, ¿podrías dar a todos los asesores 3 consejos que tú veas los más importantes y que tal vez no los tengan tan en cuenta en general, bajo tu punto de vista? 3 consejos para calificar a ese cliente. Perfecto. Primero, definitivamente tienes que olvidarte de tus propios objetivos. O sea, el objetivo es ayudarlo a él, pero te tienes que transformarlo a lo que él quiere. Eso es indispensable. Deja el ego a un lado y preocúpate por tu cliente. Segundo,
haz una charla con él, interésate genuinamente, busca cuáles son los pequeños detalles que van a hacer la gran diferencia en el servicio que estás dando. Y tercero, anota todo. Si no anotas absolutamente todo lo que te está diciendo, las preguntas que ya le hiciste, a lo mejor después le vas a repetir lo mismo. Creo que con estas 3 cosas puedes hacer una gran diferencia para con tus clientes, que ellos te califiquen, que tú los califiquen, y es el éxito asegurado, fórmula ganadora. Pues Felipe, muchas gracias por haber venido a este nuevo espacio de Aprendiendo con The Smart Flat. Creo que todo lo que nos has contado, yo también he aprendido, yo tengo que aprender muchísimo de todos vosotros. Qué bueno. Creo que va a ayudar a muchos profesionales expertos inmobiliarios que realmente se preocupen por esos clientes que tienen y cómo gestionarlos correctamente y calificarlos correctamente. Así que muchísimas gracias. Espero que vuelvas muy pronto porque creo que tienes mucho que enseñar, que mostrar, que explicar a todos los profesionales inmobiliarios, y de verdad que gracias como profesional y como amiga, muchísimas gracias por venir hoy. No, hombre, gracias a ti, Elena, qué bueno que me invitaste, me encanta, y déjame te digo, te felicito por emprender esto, por preocuparte por la comunidad inmobiliaria, y creo que The Smart Flat no nada más es la plataforma, sino es algo más, ¿no? Es toda una comunidad que quiere enseñar a todos los inmobiliarios a cada día ser un poco mejor. Así es de que te deseo todo el éxito del mundo, que ya lo tienes, pero bueno, va a seguir creciendo. Muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón y de verdad, genuinamente, de verdad, de corazón, sí queremos ayudar a todas las personas que realmente quieren crecer y ayudar a este sector. Sabes que es un sector que yo adoro desde pequeña. Así es. Y desde de nuestro lado, genuinamente queremos ayudar y hacer brillar al profesional inmobiliario, a toda esta comunidad de profesionales expertos. Muchísimas gracias, Felipe. Ya lo estás haciendo. Que lloro al final. Gracias, Felipe. Gracias a ti.